Antes de ser leyenda, Franklin Saint era solo un chico más en South Central, criado por su madre Sissy, una mujer fuerte que soñaba con algo mejor para él. Franklin era el listo del barrio, siempre pensando en grande, pero atrapado entre la pobreza y la falta de oportunidades. Su mundo era pequeño, pero lleno de sueños y desafíos. Evitar pandillas, conseguir dinero para el fin de semana y preguntarse si algún día podría salir adelante. Su familia era su refugio. Su tío Jerome, duro pero leal, su tía Louie, ambiciosa, y sus amigos Leon y Kevin, su familia elegida. Juntos soñaban con prosperar, pero la realidad era dura. Franklin veía la riqueza de otros barrios y se preguntaba por qué su gente no podía tener lo mismo. No era un criminal, solo un joven con ambición y un deseo de cambiar su destino. La semilla de la ambición crecía en él, alimentada por la frustración y la esperanza. Quería más que sobrevivir. Quería prosperar y cambiar la vida de su familia. No sabía cómo, pero estaba decidido a encontrar una oportunidad. El verano del 83 marcó el inicio de su búsqueda, sin saber que lo llevaría por un camino peligroso. Franklin estaba listo para cualquier cosa, menos para el precio que tendría que pagar. Así comenzó la historia de Franklin Saint. La vida de Franklin cambió cuando conoció a Avi Drexler, un traficante que le ofreció una entrada al mundo de las drogas. Al principio, solo quería vender marihuana para ganar dinero rápido, pensando que podría controlarlo. Pero el verdadero cambio llegó con el crack y la conexión con Teddy McDonald, un agente de la CIA que necesitaba distribuir cocaína para financiar una guerra secreta. Franklin dudó, pero la ambición y la promesa de poder lo empujaron a aceptar. Vio el crack como una herramienta para levantar a su comunidad, sin imaginar el daño que causaría. Con la ayuda de Jerome, Louie y Leon, Franklin transformó la cocaína en crack y creó un imperio. El dinero llegó rápido, pero también la violencia y la distancia de su antigua vida. Cada dólar lo alejaba más de su inocencia. Creía que podía controlar el negocio, pero el negocio empezó a controlarlo a él. El chico listo de la tienda se convirtió en el rey del barrio, sin saber que estaba construyendo sobre arena. La oportunidad que tanto buscó, pronto se convertiría en su mayor amenaza. Así nació el imperio de Franklin Saint. El imperio de Franklin comenzó como un asunto familiar. Jerome y Louie fueron sus aliados clave, y juntos disfrutaron de lujos y poder. Pero el dinero y el poder empezaron a corroer sus lazos. Franklin se volvió más jefe que sobrino, y Louie exigía más control. Las discusiones y la desconfianza crecieron, transformando la familia en socios fríos. Sissy, su madre, sufría al ver en qué se convertía su hijo y la destrucción que causaba en la comunidad. Leon, su amigo de toda la vida, empezó a cuestionar el daño que el crack hacía a su gente. La violencia y la adicción crecían, y la lealtad se ponía a prueba. Franklin justificaba sus acciones, pero el precio era alto. La familia y la amistad se desmoronaban. El negocio que los unió ahora los separaba. La ambición de Franklin lo alejaba de todos los que amaba. El sueño de prosperidad se convertía en una pesadilla. La familia ya no era primero, el negocio lo era todo. Ser el rey del barrio no era lo que Franklin imaginó. El poder lo aisló, llenándolo de paranoia y desconfianza, incluso hacia su propia familia. Cada decisión era una cuestión de vida o muerte. Su ambición crecía, pero también su culpa por el daño causado. Intentó lavar dinero en negocios legítimos y mejorar la comunidad, pero era imposible sanar lo que él mismo destruía. La gente lo veía como salvador y destructor a la vez. Se volvió más frío, dispuesto a usar la violencia para proteger su imperio. Cruzó líneas morales que antes eran sagradas, perdiendo parte de sí mismo en cada paso. Se justificaba, pero sabía que se estaba convirtiendo en lo que más temía. El peso de la corona lo hacía tambalearse. El chico que quería cambiar su mundo ahora era prisionero de su propio imperio. El dilema era claro, salvar a su gente o salvarse a sí mismo. Y cada vez era más difícil distinguir la diferencia. El fin de Franklin comenzó con la traición de su propia familia. Louie y Jerome lo dejaron fuera del negocio, aliándose con Teddy y cortando su suministro. Sin su familia y sin acceso a la droga, su imperio se desmoronó. Pero el golpe final vino de Teddy, quien le robó toda su fortuna, dejándolo sin nada.
La obsesión de Franklin por recuperar su dinero lo llevó a la violencia y la destrucción total. Declaró la guerra a todos, incluso a su propia sangre. Las calles se llenaron de caos y muerte. Sissy, su madre, tomó la decisión de matar a Teddy para proteger a Franklin y romper el ciclo de violencia. Pero con Teddy muerto, el dinero se perdió para siempre. La traición y la pérdida lo dejaron vacío, sin esperanza. La persona que más lo amaba fue quien le dio el golpe final. El imperio de Franklin se derrumbó desde adentro. El sueño terminó en ruinas. Con Teddy muerto y sin dinero, Franklin perdió todo: poder, aliados y familia. Jerome murió, Louis lo culpó, y Sissy fue a prisión por protegerlo. Solo y arruinado, Franklin se aferró a la casa de su madre, el último símbolo de su éxito. Pero el gobierno la reclamó por impuestos, dejándolo sin nada. Desesperado, intentó robar a Louis, rompiendo cualquier lazo familiar. Vagaba por las calles como un fantasma, ignorado por quienes antes lo temían. Buscó ayuda en León, pero su obsesión lo hacía imposible de rescatar. El imperio que construyó se derrumbó por su propia ambición. Pensó que podía vencer al sistema, pero el sistema lo destruyó. El negocio de la droga le quitó todo: dinero, familia, amigos y a sí mismo. Su caída fue el resultado inevitable de sus propias decisiones. El chico listo del barrio terminó solo, víctima de su propia codicia. La caída de Franklin fue tan brutal como su ascenso. Al final, Franklin no murió ni fue encarcelado. Su destino fue aún más trágico. Lo perdió todo y perdió la razón, convertido en un alcohólico errante por las calles. El joven brillante se transformó en una sombra, gritando sobre el dinero perdido. Su prisión era la ruina de su propia vida. León lo encontró, pero ya no quedaba nada del amigo que conoció. Franklin decía ser libre, pero era la libertad de no tener nada que perder. Se volvió leyenda, pero como advertencia, no como rey. Su historia es una tragedia moderna, el sueño americano convertido en pesadilla. Nos enseña que la riqueza fácil destruye más de lo que construye. El poder lo cambió, convirtiéndolo en el monstruo que temía. Su caída es una lección sobre la codicia y la autodestrucción. El verdadero costo de su imperio fue su alma y su gente. Al final, Franklin Saint fue derrotado por sí mismo.